Verás, los que han estado en el primer encuentro son Diego Araujo, Ángel Rojas, Manuel Corrales. Manuel Corrales vino varias veces también, Antonio Zacoto, Laura Hidalgo, Pablo Martínez, Juan Valdano, Carlos Carrión, Carlos Pérez, Jorge Velasco Mackenzie, Fernando Balseca, Ismael Rodríguez Castelo, Osvaldo Encalada, Hugo Salazar, Julio Pasos, Jaime Montesinos, María Rosa, Ramiro Rivas, Alfonso Carrasco. Bueno, yo he contado esto en varias oportunidades porque también a mí me contaron, digamos, ¿no? Como eran íntimos amigos los dos de los tres que organizaron, entonces me contaron todos los detalles. Pero surge a partir de el hecho evidente de que había escasísima difusión de la literatura. En el país se leía poco, se leía mal. Todo eso fue derivando hacia la necesidad de ¿por qué no nos encontramos?, dijo Valdano. Y Alfonso acogió con entusiasmo, hagamos un encuentro. Pero Alfonso, ya cuando empezaron a hablar, le entró un poco el temor y dijo, no sé, creo que no es una buena idea. Y el Edmundo, que era pues así ideal para acolitar en estas cosas, le dijo, pero ¿cómo te imaginas? Si las gentes de Cuenca no conocen a los autores, creen que muchos de ellos han muerto, ya sería la oportunidad de que les conozcan a los autores clásicos, a los sobrevivientes de la generación del 30, ¿no? Y a los autores nuevos. Yo creo que vale la pena realmente que organicemos el encuentro. Entonces el Edmundo decía, fue tal el impulso que yo le di y la recepción de Alfonso, que hacia la medianoche ya quería invitarle hasta Taita Diosito. No es precisamente bella, pero hay algo en su altiva serenidad, en su sonrisa melancólica como una amapola obstinada en no abrirse entre la niebla, que me fuerza a reconocer que de algún modo usted sí mantiene trato con la hermosura. Porque pensándolo bien, no son sus cejas petulantes y agresivas como rúbrica de hombre de altas finanzas, ni sus dientes, perdóneme la sinceridad, un tanto grandes, pero relucientes como monedas recién puestas en circulación. Cuenca estaba en un cambio radical en aquel entonces, de la Cuenca religiosa, conventual, pacata, de los Rosarios de la Aurora. Entonces, Valdano se quejaba un poco de ese olvido de la poesía y de que a Cuenca ni remotamente le correspondía ese nombre de Atenas del Ecuador, y que los sabios y santos hombres que dice el himno de Cuenca pasaban a ser ahora unos cuantos futboleros, porque los verdaderos hombres ilustres de Cuenca en aquel entonces, para los chicos de escuela, eran Juanito Tenorio, Iván Donald Caicedo o Ángel Luis Lisiasti. Como decía Octavio Paz, nuestra morada es la palabra. Entonces, Alfonso Carrasco dijo, tenemos que hacer algo que dé curso a la palabra y a la palabra literaria, a la palabra crítica, a la palabra creativa. Sabes que el primer encuentro es muy interesante porque es como una especie de visión, de revisión de lo que estaba ocurriendo en la literatura en ese momento. Ellos querían rescatar la creación literaria, la producción crítica, y de esa manera, creando un espacio que se llama Encuentro sobre Literatura, se daba ese espacio para que los poetas nuestros, los novelistas, cuentistas, puedan tener un escenario válido. Bueno, digamos, siempre fue novedoso en el sentido de que todas estas personas a las que me referí antes y otras como los importantes ensayistas de la época, digamos, Diego Araujo, por ejemplo, ¿no?
o Rivas, el hermano de Vladimiro, no me acuerdo el nombre en este momento, pero que era un ensayista importantísimo y murió joven, y que esta gente, digamos, les hablara directamente de lo que estaba ocurriendo en la literatura, tenía un gran impacto, ¿no? Y entonces yo creo que durante todas las convocatorias la gente siempre ha esperado que los críticos, los ensayistas, los comentaristas de la literatura les hablen de lo que estaba ocurriendo en ese momento, que ahorita estaban ocurriendo muchas cosas en la literatura, muchas de las cuales no son bastante desconocidas, digamos, ¿no? Pero copó todas las expectativas, desbordó las expectativas. Yo hasta ahora me admiro de la cantidad de personas que asistían a cada una de las lecturas de ponencias. Y como éramos totalmente inexpertos los organizadores, lo cual causó ciertas bromas de las alturas, quiero decir, de Quito, recibimos todo tipo de ponencias. Entonces leían textos verdaderamente magistrales, excepcionales, junto a textos insulsos, disparatados, equivocados, que parecían escritos por chicos que estaban comenzando a aprender las primeras letras. Quizás exagero un poco. Pero también lo curioso fue que todas esas ponencias, las buenas, las malas, las pésimas, fueron publicadas por Banco Central. Entonces, el primer tomo tiene todas esas ponencias. En ese sentido es importantísima toda la cantidad de ponencias que recopiló la revista Cultura y las publicó. Recuerdo a Pedro Jorge Vera, recuerdo al omnipresente en todos los encuentros, Jorge Enrique Adún, que fue un elemento súper importante en todos los encuentros, y por eso yo digo que su presencia es ovni. Es allí donde el escritor alcanza la mayor satisfacción a que puede aspirar. La respuesta inocente, pura, generosa, de un público integrado en su mayoría por jóvenes y estudiantes, identificados con los intelectuales, ante todo, y particularmente hoy día, por compartir el odio que el poder profesa por unos y otros. Y así se da la paradoja de que, no pudiendo hablar en nombre de los participantes, puedo hablar en nombre de ustedes, es decir, de nosotros. Adún era siempre un centro de curiosidad, ¿no? La gente muchas veces iba a las lecturas de Adún, a los recitales, a las mesas en que estaba Adún, porque era una figura nacional. Y entonces en este momento yo tengo que reconocer que no tenemos ninguna figura de las dimensiones de Adún, pero de todas maneras hay figuras interesantes y muchas de ellas estarán en el encuentro. Bueno, yo creo que una de las cosas que vale la pena destacar es cómo los encuentros dieron también espacio a figuras o personajes de la literatura latinoamericana, y entonces podríamos decir que desde el primer encuentro Roberto Fernández Retamar fue uno de los que estuvo aquí presentes, Alfredo Borais Echenique, que estuvo en el cuarto encuentro, que realmente captó la atención de propios y extraños, y con su literatura y su presencia muy de humor, pero a la vez muy consistente dentro del campo de la literatura, captó un escenario completo en el Teatro Carlos Cueva. Decía el poeta, no regales tu libro, destrúyelo tú mismo, ¿no? Sin embargo, yo creo que somos algunos miembros de esa rara, extraña archicofradía que hemos querido fraternizar siempre en encuentros como este, los que no destruimos esos libros, los que nos llenamos primero las manos con ellos, luego los brazos, y poco a poco, con el paso del tiempo, encontramos la disposición para leerlos y volver a vivir aquello que se disfrutó, se gozó, se amó, se quiso con verdadera pasión a lo largo de unos días. Fue un arranque, yo diría, espectacular, y se ha ido poco a poco mejorando las deficiencias, y hemos llegado ahora al 14º encuentro. Son, carambas, 44 años de vida de este encuentro, que resulta
sigue siendo significativo y un gran homenaje para quien fue su creador, el inolvidable y siempre admirado y recordado Alfonso Carrasco Vintimilla. Bueno, yo creo que 14 ediciones no es poco, habida cuenta de que nunca se dejó de tener el encuentro cada 3 años. Entonces se nota la continuidad y por lo tanto, paralela a la continuidad, un sustento muy fuerte desde lo universitario, desde lo literario, desde lo académico, y la gente tiene entonces mucho respeto a los encuentros de literatura. Yo pienso que el encuentro sobre literatura de Alfonso Carrasco sigue siendo el más importante del Ecuador. No hay ninguno que se le pueda comparar. Y entonces eso es trascendente para la ciudad y de hecho para la universidad. En el primer encuentro se dijo larga vida al encuentro. Hoy, 14 encuentros después, vuelvo a decir lo mismo. Larga y fructífera y fecunda vida al encuentro sobre literatura ecuatoriana y latinoamericana.